Muy buenas tardes, amigos aquí del canal de Mario Morales OVNI. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación del arquitecto José Luis Mendoza, también conocido como Arquiquantum, quien hoy nos va a hablar de unas teorías formidables. Yo tengo el placer de conocer a José Luis en las conferencias del Coffee Wap y realmente me llamó mucho la atención todo lo que él maneja, puesto que él tiene por cuenta propia muchas libretas donde él va haciendo, por decirlo así, una bitácora de todo lo que él va desentrañando, de todo lo que él va investigando, y va a ser un placer tener este programa aquí con José Luis. La verdad que te damos la bienvenida. Pues preséntate, por favor. ¿Qué nos vas a platicar? Ok, sí, muchas gracias, Miguel. Sí, buenas tardes. Yo soy José Luis Mendoza Ávila, arquitecto de la UNAM, egresado del 80-85, estudié en Ciudad Universitaria y pues me he desempeñado en lo que es mi labor profesional como en proyectos y obras de manera pública y privada, pero de un tiempo para acá, que ya son como 15 a 18 años, ya me he metido a lo que es el estudio ufológico, al estudio del fenómeno OVNI, pero principalmente basado y soportado en la ciencia. En la ciencia porque debe de ser un elemento primordial y básico para poder entender este tema que es tan complejo y tan abstracto que es la ufología, que muchas personas pues no lo creen. De hecho, tachan a los ufólogos o a la gente que habla de esto, de los ovnis, como personas dementes o locos. Entonces aquí realmente lo que hay que hablar y argumentar es la parte científica, donde uno tiene los elementos para poder al menos iniciar esa semilla, ese origen del conocimiento, para poder desde ahí despegar hacia un concepto más abstracto, un concepto donde podamos entender que es, por ejemplo, un aliens o un extraterrestre o un ser que no vive en nuestro universo, en nuestro sistema solar, e invariablemente encontrar ese ostracismo, es decir, el ostracismo cosmológico, por ejemplo, es la división entre lo que es arriba y abajo, abajo y arriba, y lo que está en medio es lo neutral, es lo que está respecto a un carácter de conocimiento científico, pero ese ostracismo que está arriba es lo inverosímil, lo desconocido, que puede ser ultradimensional o supradimensional, pero dentro de este mismo ostracismo abajo es algo que está debajo de o que subyace, que también puede ser interdimensional, es decir, que los conceptos que voy a manejar son términos científicos, pero que van a apoyar la base de la ufología, ¿sí? Pues muy bien, José Luis. De hecho, ya esta parte introductoria ya nos está mencionando de alguna forma que lo que vamos a ver a lo largo de esta charla pues son teorías que fundamentan, que le dan el soporte científico a lo que comúnmente cualquiera de nosotros pensaría el tema ufológico es un tema de locos, y realmente no, ya tiene un trasfondo ahora totalmente científico. Fíjense, afortunadamente yo también estudié en Ciudad Universitaria la carrera de geología, así bien. Que somos colegas, ¿verdad? Sí, totalmente, y realmente a mí lo que me apasiona de José Luis es el tema que aquí nos trae, es pues poder rescatar todas estas teorías que aparentemente están dispersas, pero que José Luis les ha dado un fundamento, una concatenación, que la verdad, sinceramente, yo que he leído libros desperdigados, el cosmos, Stephen Hawking, y, en fin, diferentes teorías, la de la relatividad, la teoría cuántica, pero están dispersas. Y de alguna manera tú lograste lo que muy pocos logran, que es concatenar estas teorías y llegar a un fundamento del tema ufológico. Entonces yo quisiera de primera mano que pues te sientas con la libertad de empezar tú el desarrollo de tu tema que hoy nos traes, que seguramente nos va a dejar a todos con una satisfacción intelectual de todo lo que tú traes. Adelante.
Claro que sí, mi estimado licenciado Miguel. Sí, bueno, voy a iniciar con lo que sería la diferencia entre lo que se maneja como la teoría especial de Albert Einstein y la teoría de la relatividad del mismo Albert Einstein, Koch, pues que ese era su segundo apellido, Koch. Albert Einstein fue un alemán, un judío alemán, que se dedicó a estudiar física, que curiosamente tuvo problemas con las matemáticas en la primaria y la secundaria. De hecho, reprobó matemáticas, álgebra en la primaria, pero debido a esa intensidad que tenía como científico, él empezó a crear un nuevo pensamiento moderno dentro de lo que era el concepto del espacio-tiempo, de la materia y la energía. Entonces, en la teoría especial maneja conceptos muy particulares, pero ya en la teoría general de la relatividad de Einstein empieza a contemplar otras ideas respecto a principios científicos. Por ejemplo, el principio de causalidad. La causalidad depende respecto de los efectos. Entonces, los efectos son el resultado de las causas, ¿no? O las causas le preceden a los efectos. Ese es el principio de la causalidad. Pero también está el principio de la simultaneidad. En la teoría de la relatividad de Einstein habla de que todo es relativo. Siempre hay movimiento en la Tierra y movimiento en el universo y en el espacio interestelar. Todo tiene movimiento. Sin embargo, cuando habla de simultaneidad, en la relatividad es muy interesante porque un momento puede suceder en otro lugar con diferentes características, pero muchas veces los momentos son diferenciales, o sea, son diferentes respecto de cómo uno los viva o los tenga o los esté aconteciendo o como están sucediendo. Sin embargo, es interesante porque el análisis que hace Albert Einstein en la teoría de la relatividad es que entra en conceptos de materia y energía y de espacio-tiempo. Él menciona la palabra completa, espacio-tiempo, no antepone la adjunción y, no la separa, no es espacio y tiempo, no, es espacio-tiempo, es una sola unidad en el universo. Entonces es interesante porque empieza a trabajar con uno de sus alumnos, que era Rosen, y crean lo que son los gusanos de Einstein-Rosen. Los gusanos son agujeros en el espacio, en el universo, que se desdoblan y que crean una curvatura, porque de hecho en el universo hay una curvatura. El espacio-tiempo se curva. Entonces, mientras que en la Tierra, el gran filósofo matemático francés Renato Descartes hablaba en su geometría analítica de que una línea recta es la distancia más corta entre el punto A al punto B, pero esa es una línea uniformemente dirigida, es un vector horizontal o vertical, es unidireccional. Esto es en la parte de la ciencia que es la geometría analítica de Descartes, pero en el universo, en el espacio-tiempo que existe, las distancias se acercan, pero en el sentido de una curva. La distancia más cercana de un punto a otro en el universo es una curva. ¿Y por qué? Porque el universo se curva. Hay gravedad y la gravedad curva los elementos. Por eso en los planetas y exoplanetas tienen esa sustentación en el espacio. No caen porque la gravedad es quien sustenta, ¿no?, la posición de cada objeto en el espacio. Ahora bien, esta es la parte interesante de la teoría de Einstein. Y entonces un día me puse a analizar y dije, bueno, ¿por qué no entrelazar este concepto con la teoría de Alcubierre, que habla de los viajes en el espacio-tiempo mediante una burbuja warp? Una burbuja warp es una nave que puede concentrarse en un espacio determinado
en donde las personas, en este caso, vamos a decir la gente que está dentro de esa burbuja, va a viajar en el espacio-tiempo. Pero esta nave, esta burbuja no se va a mover, sino lo que se va a mover es el espacio-tiempo alrededor de la burbuja. Es decir, el espacio que está enfrente de la nave se va a achicar o se va a energizar de manera condensada, pero el espacio que está atrás de la nave se va a agrandar o se va a espaciar o se va a ensanchar. Es decir, es un barrido que va a tener en el espacio-tiempo esta burbuja, en donde la parte de enfrente se achica y en la parte de atrás se agranda. Entonces es como un efecto de un surfing en una tabla, como va corriendo en una ola de mar. Pero aquí lo interesante es que en la teoría de Alcubierre, mediante ecuaciones muy complejas, utilizando las ecuaciones de la relatividad, utiliza esta concepción teórica de viajar. Pero aquí el problema no es tanto simplemente el viajar, sino pensar cómo vas a viajar. Entonces, dentro de la misma teoría de Alcubierre, menciona que necesitas energía. Pero esta energía no es positiva, es una energía negativa. Y esto es lo complejo. La energía negativa se llama antimateria. Y la antimateria en el cosmos solamente la podemos encontrar en un kilonova. ¿Qué es un kilonova? Es la explosión de dos grandes estrellas, ¿sí? De tal manera que dos estrellas de neutrones, cuando chocan, esa explosión crea un kilonova y a su vez empieza a dar esa gran formación de antimateria. Entonces, desde el punto de vista teórico, esta burbuja warp, si tuviésemos los humanos la energía negativa conceptualizada en un material específico, siendo antimateria, entonces ya podríamos nosotros entender ese viaje de los gusanos de Einstein-Rosen. Esa burbuja entraría, por ejemplo, en ese gusano Einstein-Rosen y podría entrar de un universo a otro universo, inclusive puede ser multiversos o multiuniversos que pueden ser paralelos. Okay. Por ejemplo, un universo paralelo, para entender el concepto, es si en un momento dado Adolf Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se supone teóricamente que en un universo paralelo el dominio de Alemania, ahora en el 2024, hubiese sido la hegemonía. Nosotros los mexicanos o América o Sudamérica seríamos los esclavos de Alemania en un mundo paralelo. Sin embargo, yo concibo que nuestra realidad fue otra. En un mundo paralelo a que fue donde triunfó Adolfo Hitler, un nacionalista fundamentalista enfermizo, demente, que criminalizó y mató a miles de millones de judíos. En contraparte a ese mundo existió el que nos tocó, que es el de nuestra era, nuestra época, de tal manera que el triunfo, ¿sí?, de este mundo paralelo que está con nosotros fue, ya viéndolo desde el punto de vista ufológico, fue logrado por una civilización que nos ayudó. Es decir, ya me estoy separando un poco del concepto, pero quiero aclararles algo. En este sentido, los aliens o extraterrestres dieron la oportunidad a los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, Francia, Inglaterra, para que ganasen la Segunda Guerra Mundial, y les dio el elemento importantísimo que fue este objeto nuclear llamado bomba atómica. Esta bomba atómica, creada por Robert Oppenheimer, fue una inspiración, dicen los psicólogos, que fue un pensamiento insight, o un primer insight, donde llega esa iluminación mediante que los aliens le dan para que tengan ese conocimiento científico terrestre, y Oppenheimer cree la bomba atómica para poder terminar en definitiva la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Nagasaki e Hiroshima allá en Japón. Entonces, ese es un punto crucial, fue el punto del clímax donde podemos decir
que mediante esta solución llegó la paz en el mundo, y no fue así en el otro mundo paralelo, que hubiera sido entonces ganado por Adolfo Hitler. Entonces, ya regresándome a la parte de lo que es la teoría de la relatividad, es importante reconocer que hay principios científicos muy elementales que podemos utilizar para poder relacionarlos con otra de las teorías que son muy interesantes dentro de la física moderna, que es la teoría de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría creada por Max Planck y por Thomas Young en el siglo XIX, pero que da la apertura para tener el conocimiento de poder ver el mundo subatómico, el mundo del átomo, el mundo de lo invisible, de lo que la percepción humana no puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque no tiene esa percepción, ¿sí?, extrasensorial que puede entender un alienígena o un extraterrestre, que sí tiene el control, porque dominan ellos el pensamiento, que en otro punto podemos explicar ya la evolución de la mente de un aliens. Pero desde el punto de vista de la mecánica cuántica tenemos los principios básicos, ¿sí?, mediante el estudio del átomo y sus derivaciones, ¿no? Por ejemplo, en el átomo hay elementos subatómicos, divisibles y subdivisibles, que son, por ejemplo, los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones, que son carga neutra. Sin embargo, en el mismo átomo, como órbitas alrededor del mismo, del protón, están los electrones. Entonces, ese estudio fue importante porque se dio la base para poder entender todo lo que es la teoría mecánica cuántica. Es del mundo de lo invisible o adimensional. Entonces, tenemos dos partes. La parte macro, que es la teoría de la relatividad, que es los objetos visibles, planetas, exoplanetas, cuásares, pulsares, hoyos negros, black holes, etcétera, a lo que sería la contraparte, que es la teoría mecánica cuántica, que es el mundo de lo invisible, de lo adimensional, que es el estudio del protón y todos sus subdivisibles, ¿no? Dentro de estos también tenemos lo que son los fermiones, los hemiones y los quarks, que son partículas elementales todavía más pequeñas que lo que sea el protón y el electrón, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos conceptos muy interesantes. Ahora, aquí lo interesante es encontrar la parte intermedia. Bueno, científicamente podemos hablar que la parte intermedia de estos dos grandes conceptos de la física es la teoría de cuerdas, manejada por Leonard Susskind, un gran físico que empieza a analizar los elementos onda-partícula en el universo, pero empieza a trabajar lo que son las brians, que son las membranas de las cuerdas en el espacio. Esto es muy complejo porque es unificar las dos teorías, hacer una teoría del todo, de la relatividad y la cuántica, en una sola. Y ahora, a estas instancias del 2024, en estas épocas, todavía no podemos encontrar esa gran unicidad para poder entender en una sola fórmula este concepto. Sin embargo, si nos metemos al mundo ufológico, al mundo de lo extrasensorial, de la parte de los aliens, ellos manejan ya esta fórmula unificable. Es decir, si utilizamos tanto la relatividad como la mecánica cuántica, los aliens, mediante otro tipo de constantes del universo, ya trabajan los viajes interestelares interplanetarios. Entonces, esto es muy interesante porque me regresa a la parte científica. Lo que hablaba, por ejemplo, Nikolai Kardasov, un gran físico ruso, en los años 50, 55, hablaba de 7 civilizaciones. Y si nos remontamos a la parte actual, o regresamos a la posición actual, nosotros estamos en una civilización de 0,73, ni siquiera llegamos a civilización 1, nos falta 0.27 centesimal para llegar a civilización 1. Entonces, imagínate, Miguel, para llegar a civilización 2 ya necesitas tener un control de lo que son los huracanes, las erupciones volcánicas, los tsunamis, los terremotos. Entonces, es controlar la energía en sí mismo ya en civilización 2.
En las mismas teorías de Nikolai Karlasov habla de civilización 3. En la civilización 3 ya los aliens o los extraterrestres ya manejan viajes interplanetarios, pero ya utilizando la supracuántica. Es decir, si nosotros estamos entendiendo apenas la cuántica como física moderna, la supracuántica ya es algo más allá de la física. Entonces, así como existe esta teoría, también existe la suprafísica y la supramatemática, es decir, es ciencia que todavía nosotros podemos llegar a entender porque estamos estancados en una evolución que quedó estacionada. O sea, nuestra evolución también tiene que ver mucho con el desarrollo de la conciencia. Entonces, en este caso, si nos vamos a la parte ufológica, los aliens ya tienen una supraconciencia, ya manejan un yo superior muy, muy interesante, donde sus viajes ya son de manera mental. Los viajes se pueden manejar de un punto a otro a nivel intercósmico, pero ya manejan la mente. Es decir, tienen ese gran poder que de alguna manera tú dices, bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, utilizando el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una teoría muy interesante donde los científicos tratan de ver qué sucede en una partícula A respecto a una partícula B, pero que está a cientos de miles de kilómetros. Curiosamente, lo que le pasa a la partícula A le pasa a la partícula B, pero eso está estudiando a nivel científico. Pero no se llegará a conocer todavía realmente cómo puede viajar un objeto más grande que una partícula. Sin embargo, los aliens ya trabajan ese tipo de conciencia superior. Es decir, son tan poderosos que controlan inclusive algunos de ellos la mente de los poderosos, de los políticos poderosos de este planeta Tierra. Una interrupción. Adelante. Pues amigos, la verdad que están viendo el nivel de desarrollo intelectual que aquí José Luis nos está aportando. Mi interrupción fue en el sentido de meter esta anécdota. Se dice que Albert Einstein tiene su amigo íntimo, que es Bertrand Russell. Así es. Y bueno, lo que se ventila entre líneas, estos dos autores se carteaban. En el siglo que estamos mencionando, pues no había otro medio de comunicación más que las cartas de correo, ¿no? Bueno, se dice que se interceptó un tipo de carta en donde supuestamente Albert Einstein, en conversación con su amigo, le dice que él ya tiene la teoría del todo y que ya logró concatenar la teoría de la relatividad con la de la mecánica cuántica. Entonces, pero le dice, bueno, ¿y por qué no la publicas? Dice, es que el mundo no está preparado todavía para esto, para esta tecnología, y teme la incursión de la milicia en estos temas. O sea, él de alguna forma sí lo logró, pero no la quiere publicar. ¿Por qué? Pues por los riesgos que van a venir desde el punto de vista político de las naciones. Pues realmente a Albert Einstein le preocupó mucho el desarrollo de la bomba atómica, que culminó con la Segunda Guerra Mundial. Pues él cuando ve los desastres que ocasiona esta bomba atómica, pues él definitivamente se declara como pacifista. Él nunca quiso haber intervenido para el desarrollo de esta bomba, aunque era necesaria, ¿no? Porque si no, de otra manera llegaríamos al punto que dice José Luis, que entonces los nazis iban a ser los dueños del mundo. Bueno, fue una anécdota que no sé si tú la manejabas, pero desde luego es muy interesante contar con todo esto y sobre todo de aquí a los viajes de la mecánica cuántica. Así es, mi estimado licenciado. Claro, vamos a extendernos un poquito después de este minuto. Sin embargo, déjame decirte algo. El mismo Adolfo Hitler, desde que empezó a invadir los países, desde que fue Austria, Checoslovaquia, Polonia, Luxemburgo, Holanda, Bélgica,
Noruega, Dinamarca y Francia, fueron dominados por los alemanes. Entonces se empezó a dar este concepto de hegemonía nacional socialista y fundamentalista del enfermo mental que era Hitler, y fue cuando entonces se da cuenta Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y dice, bueno, vamos a tener que parar todo esto. Y mediante una carta que manda Robert Oppenheimer y Albert Einstein a Roosevelt, al presidente de Estados Unidos, le dice que hay que tener esta cuestión. Entonces lo vamos a comentar en un momento. Sí. Gracias. Sí, pues de hecho en este primer bloque yo creo que lo que estamos aterrizando hasta aquí pues es la tecnología que ya están desarrollando actualmente los extraterrestres, es decir, que ya pueden controlar el viaje supercuántico, ¿no? En este caso. Entonces realmente en el siguiente bloque, José Luis, pues yo creo que nos vas a poder ampliar ya con lujo de detalles. Pues, estimados amigos del canal Mario Morales OVNI, bienvenidos a esta segunda parte del interesantísimo programa que hoy tenemos aquí con José Luis Mendoza, quien realmente pues nos está nutriendo de todas estas teorías científicas que avalan, que dan soporte a lo que nosotros tenemos que entender del fenómeno ufológico, que realmente si lo mencionamos desde el punto de vista de la ciencia formal, de la ciencia exacta, de la ciencia cuadrada, pues ¿qué podríamos decir? Que muchos científicos de nuestra época definitivamente son reacios a esta nueva apertura de conocimientos, a poder concatenar las ideas, a poder entender la tecnología que manejan otras civilizaciones. José Luis nos estaba platicando hace un momento sobre las civilizaciones tipo 1 y que llegan hasta las 7. Nosotros estamos en el 0.73, entonces nos falta muchísimo todavía por entender, por comprender todo este escenario completo de lo que es la ciencia que realmente es ahorita nuestro principal aval en todo esto. Y pues le doy la palabra aquí al arquitecto José Luis Mendoza, quien hoy nos va a nutrir de esto nuevo, pero sobre todo nos va a acercar a ese mundo mágico, por decirlo así, de poder saltar, ¿verdad?, en el viaje cuántico, en el viaje interdimensional. Realmente nosotros ahorita estamos acostumbrados a la tercera dimensión, el largo, el alto, el ancho, ¿no? Los tres ejes cartesianos, el X, Y y Z. De lo que nos va a hablar José Luis es de cómo poder trasladar nuestros conocimientos a ese nuevo mundo que ahorita es mágico para nosotros. Le cedo la palabra aquí al arquitecto. Sí. Estábamos hablando entonces de los conceptos del espacio interestelar, pero voy a iniciar con lo que sería lo básico, lo más elemental que nos han enseñado pues en la secundaria y en la preparatoria, que son el sistema de ejes cartesianos. Estamos hablando de dos ejes bidimensionales. Uno de ellos es el eje Y, que es la altura, y el otro eje es el eje X, que es la anchura. Cuando tenemos una localización de un punto en el espacio, en este caso un punto bidimensional, estamos hablando de una coordenada. Esta coordenada puede ser el punto A, en donde tienes un valor en X y un valor en Y. Entonces son dos ejes perpendiculares X y Y, que es ancho y altura, pero que este punto se encuentra en un plano bidimensional, es una superficie plana. Ahora, si esto lo transportamos a la parte cuántica, estamos hablando de un plano holográfico. Un plano holográfico es una superficie plana. Ahora, si nosotros empezamos a analizar el espacio-tiempo en el universo, debemos de entender que existen tres dimensiones. Sin embargo, los aliens también trabajan dimensiones supra e inter y heterodimensionales, es decir, manejan más de tres dimensiones. Pero para explicar más claro el concepto es lo siguiente: si nosotros tenemos en un espacio volumétrico un objeto que puede ser
este objeto, que es un hexaedro, que es simple y sencillamente un cubo con 6 caras, estamos hablando de un espacio tridimensional y que está conformado por 3 ejes, X, Y, Z. Entonces estamos hablando de espacio-tiempo. Sin embargo, si nosotros trazáramos una línea perpendicular a cualquiera de las aristas de este objeto, o sea, una línea que venga perpendicular a cualquiera de sus caras, estamos hablando, gracias Mike, de la dimensión tiempo. El tiempo es perpendicular a los ejes. Ahora, si nosotros vemos que quisiéramos viajar mediante una conexión que utilizaba Albert Einstein y Rosen en sus estudios teóricos del viaje en gusanos del espacio, tenemos que utilizar otra dimensión, y aquí viene lo interesante. Antes de explicar este concepto, necesitamos ver, por ejemplo, que cualquier planeta o exoplaneta que esté en el universo visible o en el universo paralelo, siempre va a tener una forma volumétrica, es decir, es una esfera en donde la construcción de este objeto siempre va a ser alabeada. ¿Qué significa alabeado? Que es curvo. Entonces, la forma curva de este planeta es por efecto de la gravedad. Mientras un objeto sea mayor respecto a otro, quien va a tener el poder hacia la atracción gravitatoria va a ser el objeto mayor. En este caso, el Sol tiene más poder gravitatorio que cualquiera de los planetas del sistema solar. Entonces, en un exoplaneta también sucede esto, la gravedad actúa. Pero vamos a explicar lo que es, por ejemplo, científicamente, la forma del universo. La forma del universo puede tener 3 opciones, A, B o C. Desde el punto de vista científico, si nosotros vemos que el universo, si es esférico, como esta pelotita, entonces estamos hablando de que la densidad es mayor a la densidad crítica. ¿Qué significa esto? La densidad es materia y la densidad crítica es materia con energía. Entonces, si la densidad es mayor que la densidad crítica, la forma del universo es esférico. Pero si la densidad es igual, ya no es mayor, sino ahora es igual a la densidad crítica, el mundo, la forma del universo es plano, es decir, es holográfico. Holográfico significa que es plano, y entonces la energía es neutra. ¿Sí? Entonces, repito, si la densidad es mayor a la densidad crítica, es una esfera, es una forma como una pelota, pero su energía es positiva. El 85-90% de la energía del universo es positiva. Sin embargo, si nosotros manejamos que la densidad es igual a la densidad crítica, entonces el universo es plano, es holográfico y su energía es neutra. Ahora vamos a lo contrario, que es lo que nos interesa para ver el universo ufológico. Si la densidad es menor a la densidad crítica, ya no es mayor ni es igual, sino es menor a la densidad crítica, entonces la forma del universo es como una silla de montar. Es una forma que se llama hiperboloide parabólica. Nos va a mostrar aquí el licenciado Miguel la forma del universo. En la parte de abajo nosotros vemos que la forma es una silla de montar, que es un hiperboloide parabólica, en donde la energía ya es negativa. Y cuando la energía es negativa, ya estamos hablando de antimateria. Y si ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Vamos a ver que la antimateria es el elemento principal, para que un objeto volador no identificado, sea un ovni o un OSNI, pueda desplazarse en el espacio-tiempo. Para que un objeto
en este caso un ovni, ya como una nave interplanetaria, pueda desplazarse en una dimensión, necesita energía negativa. Y la energía negativa es antimateria. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Esto es imposible de manera práctica, pragmática. Teóricamente la podemos trabajar, la podemos utilizar siempre y cuando encontremos la colisión o la explosión de dos estrellas de neutrones. Cuando explotan dos estrellas de neutrones, entonces se crea un kilonova. Un kilonova es esa energía negativa que se puede utilizar dentro de una nave interestelar para poderse desplazar en el espacio-tiempo. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Si nosotros tenemos una cucharita sopera, una cuchara de una sopa, y llenamos la superficie de la cuchara, la materia que se da en esa oquedad de la cuchara ya es antimateria, pero en términos sencillos estamos hablando de más de 1 millón de toneladas en densidad. La densidad de esa materia constituida como antimateria corresponde o es equivalente a 1 millón de toneladas de materia. Entonces, esto es incomprensible desde el punto de vista racional. Sin embargo, los aliens o extraterrestres manejan esos conceptos y lo pragmatizan, lo hacen práctico. Es cuando entran ellos a unas dimensiones ultradimensionales. Esto es muy interesante porque científicamente tenemos las bases que acabo de explicar con las formas del universo, pero de manera práctica es imposible poderlo reconocer, poderlo realizar, hasta que llegue la evolución del ser humano y pueda encontrar la tecnología con la ciencia para poder crear antimateria. Esto es, para muchos, pues puede parecer insólito y además demencial. Sin embargo, es posible. Si nosotros llegáramos a conocer una evolución tanto tecnológica como espiritual, podemos llegar a encontrar esa tecnología, pero yo creo que va a ser hasta civilización 2 o civilización 3, en donde ya podamos encontrar, hablándolo o describiéndolo científicamente y de manera terrestre, yo creo que vamos a llegar en un milenio. En el año tal vez 3024 o después del 3000 podemos encontrar ya ese tipo de evolución. Estamos hablando de 1000 años, o sea, 10 centurias, ¿no? Estamos hablando de 10 siglos. Entonces esto es digamos, puede ser ilusorio, puede ser en estos momentos algo inalcanzable, pero tarde que temprano podemos encontrar ese concepto. Adelante, Miguel. Sí. José Luis, fíjate que mucho se ha platicado incluso por el maestro de la divulgación, Carl Sagan, en su serie televisiva de Cosmos. Pues él mismo, en el último programa que dice ¿Quién hablará en nombre de la Tierra?, él dice algo muy cierto. Desgraciadamente el nivel de avance tecnológico implica para muchos mundos habitados su propia destrucción. Desafortunadamente, con el ingreso de la nueva tecnología se desarrollan bombas atómicas, y entonces el maestro de la divulgación nos comenta, depende de lo que hagamos en el aquí, en el ahora, puede ser que nuestra especie humana evolucione y podamos acceder a esas tecnologías que nos estás platicando de la civilización tipo 2 o 3 en un milenio más adelante. Ojalá que esto realmente lo entendamos todos, porque lo que hagamos hoy aquí con nuestro planeta va a implicar poder acceder a esas nuevas tecnologías. Así es. Es correcto, estimado Miguel. Para poder entender este concepto, primero necesitamos ver una cuestión. Hablaba Nikolai Kardashev de los tipos de civilizaciones. En este caso, hablábamos de la civilización 1 y 2, pero ya entrado a la civilización intermedia entre 2 y 3, estamos hablando de un tipo de mundo o planeta donde se circunscribe de manera artificial, por ejemplo, un gran anillo, el anillo de Dyson. El anillo de Dyson habla de la esfera de Dyson. Y la esfera de Dyson habla de una superestructura que está
fuera del mundo que se esté analizando, que en este caso el gran científico físico cuántico Michio Kaku habla de la esfera de Dyson, donde mediante estudios astronómicos y mediante el análisis del gran telescopio James Webb se ha visto, y el Hubble, se ha visto que esos exoplanetas están a cientos de miles de años luz. Sin embargo, tienen el cinturón o la esfera de Dyson. Es decir, que son civilización 2,5 o 3. Es decir, que los seres o los que habitan ese mundo ya manejan la energía intergaláctica, ya manejan los desplazamientos intercósmicos mediante propulsión warp. Vamos a explicar un poco lo que es la propulsión warp. Propulsión significa desplazamiento con energía. Pero entonces, mientras en los años 50 o 60 el gran científico alemán Wernher von Braun, que fue el creador y originario de los cohetes espaciales del Apolo 11, el Apolo 13, todos estos que viajaron a la Luna, utilizaban tecnología del científico Wernher von Braun. Él fue el principal científico que crea la propulsión energética mediante fusión nuclear o fisión nuclear. Sin embargo, ahora, con la tecnología, nosotros podemos avanzar y entrar a otro tipo de propulsión, que ya es mediante energía negativa, que es la antimateria. Pero ¿qué pasa? Aquí pasa algo muy interesante, estimado Miguel, que para que exista tecnología debe de haber ciencia. Sí. Entonces, si la ciencia es grande, podemos avanzar en tecnología, pero antes de la tecnología y mucho antes de la ciencia, necesitamos tener un tercer elemento que se llama espiritualidad. Si la espiritualidad en el ser humano no existe, no podemos avanzar. Nosotros tenemos un parámetro de avance. La evolución se va a dar respecto de la espiritualidad, del ser como personas, como humanos, no del tener, no la parte comercial, la parte comestible, la parte política, ni el poder político, sino la parte espiritual. Esto lo manejan los aliens. Los extraterrestres manejan un nivel de espiritualidad mayor, donde al reconocer esa espiritualidad respecto a esa energía que es este Dios eterno, que te da ese poder, entonces ya tendrás el trampolín para poder generar ciencia, ¿sí? Y después tecnología. Ahora, si nosotros a estas etapas no tenemos espiritualidad, no reconocemos que hay hambre en el mundo, que hay cientos de miles de millones de personas muriendo de hambre, y hay 3, 4 millonarios, Elon Musk, Brian Branson, el mismo Trump, que tienen la idea de viajar, por ejemplo, a Marte. Qué idea tan estúpida, perdón que lo diga así, pero están trabajando el transhumanismo, es decir, manejar la parte biomecánica y olvidarse de la parte biológica, orgánica, que es la que nos dio nuestro Dios eterno para poder evolucionar. Entonces, esto es muy interesante lo que comenta Kardashev. Cuando llegues a civilización 4, ya es una cosa completamente fuera de toda lógica. Ya es control de la energía a nivel intergaláctico, ya es manejar multiversos, ya es manejar desplazamientos mediante la mente y poder llegar a otros mundos con otro tipo de características. Interesantísimo, amigos, pues realmente es todo un mundo que por lo pronto pues solamente nos tenemos que trasladar al mundo todavía formal de la ciencia actual, y pues que realmente todavía estamos muy lejos de ese desarrollo científico y tecnológico que nos está narrando aquí el arquitecto José Luis Mendoza. Hay una pregunta que subsiste. Estos viajes interdimensionales que nos estabas explicando, tienen que ver con este mundo mágico de la mecánica cuántica. Nosotros quisiéramos que nos ampliaras un poquito más esta parte, cómo poder acceder a esto, ¿no?
para encontrar también una posible teoría que pudiera unificar el mundo de la relatividad con el mundo de la mecánica cuántica. Claro que sí. Vamos a dar otra percepción para que se pueda entender el concepto de manera más clara. Por ejemplo, nosotros como seres humanos fuimos creados con un límite de percepción. Tenemos el sentido visual, el sentido olfativo, el gustativo, el oído y el táctil, el tacto. Estamos precisamente conformados por 5 sentidos específicos. Tal vez cuando lleguemos a un sexto, un séptimo sentido, ya entremos a lo que sería, por ejemplo, la telepatía, la telequinesis, la clarividencia, la abducción, la levitación. Estos conceptos que son completamente extraños y que se están tratando de desarrollar mediante parapsicología. La parapsicología es el contrapunto de la psicología. Entonces la parte científica es la psicología, pero siempre va a existir su némesis. En el caso de la psicología es la parapsicología. En el caso de la medicina alópata, la medicina general, la medicina terrestre, pues está lo que es la alópata o la acupuntura, que son las némesis de la medicina natural. Sin embargo, todo tiene su némesis. En este caso, la teoría de la relatividad, como es una teoría científica y demostrada a nivel mundial, creada por Einstein, también la mecánica cuántica ya está demostrada. De hecho, todo lo que manejamos ahorita, televisiones de plasma, celulares, microcircuitos, lo que es computación, es una cibernética, pero manejada sobre la mecánica cuántica, ¿no? Esto es muy importante poderlo entender. Tarde que temprano, yo espero que en 500 años, o sea, en 5 siglos, podamos llegar ya a civilización 2, en donde ya podemos transportarnos de manera mental a cualquier universo. A nosotros no nos va a tocar. Nosotros tenemos un ciclo de vida entre los 70, 80 o 90 años, pero mientras más avance la ciencia, la biología, la neurociencia, nosotros podemos pensar que lleguemos a los 100 o 120 años. Hay muchos avances ya científicos. Sin embargo, la ciencia es excéntrica y es muy apocéntrica, es decir, está muy centralizada en el pensamiento y en el ego humano. Sí. Somos egocentristas. Totalmente. Mientras nos abramos más desde la parte del ser, repito, lo mencionaba muy bien el gran Erich Fromm, un gran psicoanalista, que tiene muchos libros que hablan del ser. Mientras más entremos a la parte del ser, del pensamiento, de las emociones, del sentir, más que del tener, podemos llegar a evolucionar. Mientras menos pobres existan en la tierra, Dios nos va a dar esa oportunidad de evolucionar. Entonces ya entraremos a otro paradigma. Hay que entender que todo es un proceso, que es escalafonario. Va de menos a más. No podemos brincar. O sea, los millonarios quieren brincar y llegar a Marte. Oye, por favor, nosotros no tenemos la capacidad. Nuestro ADN está concentrado en el ácido desoxirribonucleico. No podemos tener. Nosotros vivimos del oxígeno. Entonces no podemos pensar en viajes de aquí en 30, 40 años a Marte. Primero debemos de evolucionar espiritualmente y ya poder, y lo digo de manera muy franca, conocer, por ejemplo, las profundidades de nuestros océanos. No conocemos abajo de los 300, 400, 500 metros desde el nivel del techo de marítimo, pero más abajo no. Y queremos conocer el espacio, el intercósmico. O sea, por favor, debemos de conocer nuestro propio planeta para poder sacar sabiduría de él y de ahí ya después pensar en descubrir nuevos mundos. Creo que aquí el pensamiento está distorsionado, creo que andamos mal y que por eso vamos a tardar más en llegar a conocer. Voy a decir algo que les va a interesar. Decimos, por ejemplo, que somos materia o simplemente estamos en un universo donde el tiempo y el espacio no son relevantes a través de este pensamiento. En mi caso,
que estudio yo este fenómeno, podemos llevar a caminos nuevos, donde el conocimiento de la espiritualidad y la ciencia se relacionen como un binomio conceptual, pero de índole paranormal. Es decir, poder encontrar la parte de lo que es el pensamiento y el espíritu y llegar a una parte fuera de lo normal, llegar a la parte supranormal o paranormal para entender el concepto. Desgraciadamente tenemos, y voy a llegar a lo que es la idea del concepto del cerebro. Dicen los neurocientíficos que nuestro nivel de pensamiento, de alcance de conocimientos, está en un porcentaje de entre el 13 al 15%, nuestra capacidad cerebral. Para que lleguemos nosotros a una capacidad arriba del 20% cerebral, necesitamos tener un nivel de espiritualidad mayor, poder entender al prójimo como debe de ser, pero dentro de las emociones, dentro de los pensamientos. Decía Renato Descartes que el principio de la lógica es el pienso y luego existo. Eso es desde el punto de vista jurídico y científico, pero más que nada hay que ver la parte de las neurociencias, que te habla de la parte emocional, de la parte del sentimiento, en donde uno puede entender mejor el concepto del avance cerebral. Entonces, desde esas perspectivas podemos ir analizando a dónde podemos llegar en un futuro, ¿no? Adelante. Pues interesantísimo, mis queridos amigos, ¿verdad? Del canal aquí de Mario Morales OVNI, donde realmente fue un placer haber platicado aquí con el arquitecto José Luis Mendoza, quien nos dio a conocer muchas de las teorías científicas que todavía están dispersas, por decirlo así, porque no ha habido todavía una unificación, que yo creo que en los próximos años, de seguro, como nos narró aquí nuestro compañero José Luis, pues vamos a poder acceder a ese nuevo mundo, siempre y cuando, como lo dijo también, podamos acceder al mundo de la espiritualidad, porque si no hay eso, entonces no podemos acceder definitivamente. Solo nos vamos a quedar en el nivel humano, pero necesitamos acceder también a lo espiritual, porque por cierto el fenómeno ufológico está conectado más con la experiencia espiritual. Los viajes interdimensionales, como bien nos lo dijo, están totalmente conectados con la mente, porque estos extraterrestres ya están involucrados a nivel cuántico, a nivel, ¿verdad?, de los viajes interdimensionales, que aquí nos lo explicó con lujo de detalles José Luis Mendoza, y pues realmente le queremos agradecer estos programas tan nutridos, tan interesantes. Ojalá, José Luis, que no sea nuestra última, ¿verdad?, intervención acá. Por supuesto, ahora vamos a dejar de Mario Morales, de mano de Mario Morales, directamente va a estar aquí con José Luis en una entrevista personal que él nos tiene. Síganos, amigos, en este canal, denle like, suscríbanse. Realmente los estamos invitando a que este canal se nutra de sus comentarios, de sus preguntas, ¿sí? Porque esto va a hacer que detonen nuevos temas, nuevas cosas que le podemos proponer aquí a nuestro invitado especial. Pues muchas gracias, fue un placer, jóvenes, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.